Ronald Segarra, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Su saludo a toda nuestra audiencia. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Miguel Ángel. Un saludo especial a todos los amigos, tus radioescuchas, a nivel de la región Ancash, a nivel nacional, inclusive internacional, ¿no? A tu disposición, estimado. Bien, doctor Ronald Segarra, ¿cuál es a la actualidad, al día de hoy, 30 de junio, es el estado situacional del proceso electoral extraordinario 2021-2024 en nuestras organizaciones de usuarios de agua de todo el Perú? Con respecto a los procesos electorales de las organizaciones de usuarios de agua a nivel de juntas y comisiones de usuarios, te podría sí adelantar que de manera informal, no todas las juntas han corrido de igual manera, e inclusive se puede ya asegurar de las 127 juntas y de las cientos de comisiones y a nivel nacional, que no está avanzando según indica el cronograma electoral extraordinario que ha ordenado la Autoridad Nacional del Agua a través del Poder Ejecutivo, ¿no? Tenemos entendido que a nivel de la región sur y específicamente la región macro sur del país, no se han entregado los padrones electorales por diferencias que, la vamos a desarrollar en tu entrevista con la modalidad como se está realizando este tipo de convocatoria a proceso, o los que han entregado padrones electorales lo han entregado fuera del cronograma, ¿no? O donde ya la autoridad local del agua ha prácticamente realizado la convocatoria para elección de candidatos al comité electoral, y de impugnaciones no ha asistido, no ha habido asistencia de los sorteados, o los sorteados y ya entre paréntesis ganadores de ser miembros del comité electoral y comité de impugnaciones han renunciado, ¿no? O por último, ya habiéndose instalado dentro de los plazos, también posteriormente han renunciado por múltiples razones, ¿no? En ese sentido, tengo entendido que ya las juntas de usuarios en estos próximos días van a reunirse de manera interna para ellos también ver ya de manera formal e informar dentro del gremio cuál es el estado de los procesos, ¿no? Pocas juntas, por lo que tengo entendido, han logrado continuar con este proceso electoral extraordinario. Claro. Es así como se encuentra en este momento. Muy bien. Doctor Ronald Segarra, partamos del inicio, desde el entendido de la interpretación de la norma, que se ha venido así machacando, insistiendo, si el término no es correcto lo retiro, en los dirigentes, en las directivas que ya terminaron su periodo del 31 de diciembre y de modo constante el aspecto de la habilidad del usuario, en la contradicción de la norma en cuanto al voto universal y en cuanto a la habilidad del usuario que tiene que estar al día en el pago de su recibo de agua año 2021. Partamos de eso. ¿Qué podemos entender? ¿Cuál es el escenario al cual los ha llevado a las organizaciones de usuario la propia Autoridad Nacional del Agua a través de sus entes desconcentrados, salas, de una y otra manera en diversas partes del Perú? Muy bien, tu pregunta tiene dos alcances. A ver. Comencemos primero por el desarrollo del proceso. Correcto. Y hay un tema muy importante que es muy cierto, que es el tema de la habilidad del usuario. Partamos por el tema del desarrollo de este proceso electoral. Muy bien. Es cierto que las organizaciones de usuarios, según norma y según ley, deberían haber vencido su mandato el 31 de diciembre del año 2020, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, por el tema de la pandemia y la emergencia, no se permitían las reuniones presenciales, pero sí había, y desde el mes de abril, mayo, que la pandemia fue prácticamente la más fuerte y donde ya prácticamente la inmovilidad era completa, existieron juntas de usuarios que emitían documentos y oficios a la Autoridad Nacional del Agua y les indicaban qué hacemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando vence el mandato? ¿No? Entonces, sí se había advertido al Ejecutivo, ¿no?,
de que se venía una problemática con respecto a la renovación de los consejos directivos de juntas y de comisiones. Pero bueno, tampoco el Ejecutivo no podía, no tenía la salida legal. Inclusive el anterior jefe de la Autoridad Nacional del Agua acudían al Congreso de la República y les preguntaban, ¿va a haber proceso o no hay proceso? Y existía esa certidumbre. Hasta la fecha del 29 de diciembre del año 2020, se emite el decreto de urgencia 143-2020, que soterrado, se podría decir, dentro de una norma específicamente de salud, en una cuarta disposición, se ordena a que la Autoridad Nacional del Agua convoque a un proceso electoral, y la palabra es extraordinario, ¿no? Convoque para el año 2021-2024, ¿correcto? Cierto. Ya, muy bien. En razón a eso, la Autoridad Nacional del Agua, posteriormente a eso, se emite con fecha 26 de febrero, ya recordé, 26 de febrero, el Decreto Supremo 003-2021 Midagri, en donde se establece ya disposiciones para que se realice el proceso electoral extraordinario, ¿no? Y se indica, por supuesto, que a partir del 1 de junio debería realizarse un proceso electoral, ¿ya? Ahí lo importante de este proceso, y ahí donde comienza a nacer la problemática, es que se indica en el artículo 6 la postulación de los candidatos, ¿no? La postulación de los candidatos, y prácticamente ese artículo denigra o discrimina la participación de los consejos directivos vigentes, y prácticamente, en otras palabras, dice no puede postular ningún directivo que haya pertenecido hasta el 2020, sea de comisión o de junta, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza la problemática, ¿no? Y también donde se genera la situación de que de manera, se podría decir, unilateral, ¿no? Está en facultad de la Autoridad Nacional del Agua, está en facultad del Ministerio de Agricultura normar, pero de acuerdo a la realidad, ¿no? Entonces se comienza a discriminar a los directivos. Es por eso que ya comenzaron los problemas, y la Junta de Usuarios pidió una reunión con el ministro, ¿no?, para enfocarle el problema. Pero aún así, posteriormente ya se emite la resolución jefatural 039-2021 el 26 de febrero, y la resolución jefatural es la que te vuelvo a indicar, realiza la convocatoria, ¿no?, indicando que se debería sí realizar a partir del 1 de junio el proceso electoral, ¿no?, pero ya se deberían iniciar las etapas preelectorales, como son los padrones, como son la validación de los mismos, ¿no? Prácticamente genera un cronograma genérico, se podría decir, ¿no? Genérico, porque no están establecidos todos los detalles del cronograma posterior que se emite con otra resolución, que es la 068. Claro. Posteriormente, a la 039, ya se emite ya en marzo, el 25 de marzo, una resolución que es la guía electoral, se podría decir, que es la resolución jefatural 068, ¿no? Sí. En esta guía electoral ya prácticamente se genera todo un procedimiento electoral extraordinario, se podría indicar nuevamente, con respecto a cómo se deberían realizar las elecciones de las juntas y las comisiones. Ya. Posteriormente, en febrero, después, a raíz de los reclamos, inclusive solicitudes de nulidad de muchas juntas de usuarios y comisiones que llegaron al Minagri a decir, ¿por qué no me permites postular? ¿Por qué no me permites, yo que estoy vigente, me está discriminando? Es que se emite un decreto supremo, el 008-2021 Midagri, en que en unos artículos específicos indica que sí ya van a poder postular los que están vigentes, ¿no? Y es así que ya pueden armarse las listas electorales con directivos que prácticamente querían volver a postular, pero sí la norma indicaba que no podías postular a la organización de tu mismo nivel, sino a una superior o a una inferior, o sea, de comisión a junta o de junta a comisión. Aún más discriminante y más intervencionista, ¿no? Así es. No, ya, bueno, y ya se veía
que con todas estas normas que contradecían, que no eran claras, que tenían esta problemática, se veía mucho no sé si la palabra correcta es desaliento, pero la desazón, la no intervención de las juntas en este proceso electoral, que no lo tenían claro, y se emite una resolución jefatural 117, ya, en la cual indican, oigan, si la junta no va a convocar, tú la convoca para que se elija el comité electoral y el comité de impugnación. Gravísimo, ¿no? Continúe, doctor, continúe. Así es, ¿no? Entonces, con esta resolución jefatural se le da la facultad a las autoridades locales del agua para que ellas, ante prácticamente la no actividad de las juntas en este proceso electoral, como vuelvo a reiterar que todavía no lo tenían claro, no, porque no hubo capacitaciones, no hubo nada, prácticamente, claro, no solamente se pudieron reunir de manera así, que podría ser en un día para informar a las juntas, es que las autoridades locales del agua, ¿no? Con el cronograma de la 068, eligen mediante una modalidad de sorteo virtual, se podría decir, a los miembros del comité electoral y comité de impugnaciones. Ahí comienza a prácticamente germinarse la situación problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo conoces, yo lo conozco, yo tengo ya 3 periodos casi conociendo el tema electoral, y esto siempre se ha realizado a través de una asamblea presencial. Y por lo general en las asambleas presenciales, cuando un candidato sale elegido, la misma asamblea lo conoce al candidato, ¿no? Y dice, no, pero esta persona no tiene la capacidad, es una persona que tal vez, o sea, conocen quién puede ser un buen miembro del comité electoral de impugnaciones. Siempre ha ocurrido eso, siempre ha sucedido eso. Así es, ¿no? Dicen, no, ya salió elegido pero él no, mejor el otro, ¿no? Es un tema que va formándose de acuerdo a la propia autonomía de la organización, ¿no? De acuerdo a la propia realidad de la organización. ¿Qué ha sucedido acá? Y te lo digo porque es a nivel nacional. En primer lugar, no hemos tenido la participación de la OMPE, que es una entidad supervisora por ley que debe supervisar estos procesos. Y en otros casos, lo que hacía la OMPE es, oye, ha salido tal persona, ya, esta persona ¿cuántos años tiene? 75 años, no sé, 80 años, ya eso no puede. O sea, la OMPE tiene la información al día del estado, de la edad de la persona, del grado de educación, o que puede de esa manera saber si es una persona competente como para poder participar de un comité electoral de impugnaciones. Es por eso que lo que ha ocurrido en Peña, lo que está ocurriendo en otros lados del país, es que las personas que han salido elegidas prácticamente, y peor con el tema de la pandemia, han renunciado casi de manera masiva, ¿no? Así es. No hemos tenido la información, no se ha tenido la información, porque al día, la autoridad local del agua acudía a la Junta, y si la Junta lo atendía, se entregaba el padrón electoral respectivo, y sorteaban de 30 personas, pero no sabían si en ese momento esas personas podían ser viables para echar miembro del comité electoral de impugnaciones. Ha ocurrido casos, a nivel nacional te digo, que hay personas que ya dejaron de ser usuarios, ya, o sea, ya vendieron sus terrenos, pero siguen todavía inscritos en el radar, en el padroncillo. Hay personas que por la edad no desean participar, o es muy difícil ya por un tema tal vez de vista, de dolencias físicas, ¿qué será? Hay temas que también por la edad, hay personas que han renunciado por el temor de la pandemia que todavía nos está afectando. Hay madres solteras que han sido también consideradas sorteadas, y también han indicado que es imposible, porque ese realmente el comité electoral y el comité de impugnaciones tiene que hacer un trabajo bien fuerte, muy fuerte, ¿no? Yo tengo personalmente en casa, y te voy a pasar el proceso legal. ¿Qué ha pasado ahí? El comité electoral y de impugnaciones del año 2016 para el periodo 2017 hasta la fecha está prácticamente, que fue denunciado penalmente y civilmente, está yendo a los juzgados a acudir, porque los citan a audiencias, los citan a diligencias, ¿no? Personas que de muy buena fe
han participado en este proceso electoral, pero después de esto, los perdedores del proceso los han denunciado penalmente, no han interpuesto acciones, medidas cautelares, denuncias penales, y esas personas termina el periodo electoral y no tienen abogados. Bueno, mi persona, por indicación del presidente de la Junta, Pedro Villanueva, los apoya en lo que puede y voy a las audiencias, pero prácticamente soy como un abogado de oficio para ellos, porque no tienen el apoyo, y son personas de campo que están viajando prácticamente cada vez que los llaman, y hasta ahora se ha ganado el juicio en primera instancia, y sigue en segunda instancia, ¿sabes cuánto demora? Ajá. Entonces, ¿qué protección hay para el Comité Electoral de impugnaciones? ¿No? O sea, esto es algo que los que conocemos, tú y otras personas que conocemos el tema el campo, no en gabinete, ¿no? Debemos considerarlos por la protección de este proceso. Y el problema de que no se ha manejado no se ha dejado manejar con autonomía el de las organizaciones de usuarios del agua, y acá están las consecuencias. Correcto, ¿no? Correcto. No, lo único que se pidió en todas las reuniones al Ministerio y a la Autoridad Nacional del Agua en su oportunidad del año pasado es, bueno, ya sacaste, se emitiste la 143, ya indicaste que hasta diciembre del año 2021 se puede manejar un proceso a partir del 1 de junio, déjanos participar entonces bajo el marco de la ley 30157 y del reglamento 005, que las elecciones comiencen en junio y terminen en octubre. No, mira, ya pasamos junio, ya pasamos junio y hubiéramos podido tener un proceso electoral de acuerdo a lo que indica la ley y la norma, y no estar emitiendo normas extraordinarias, que ya son 6 las que se han emitido hasta la fecha. Claro, pero permítame, doctor Ronald Segarra, y realmente es sorprendente, y yo agradezco esa capacidad didáctica suya en ilustrar esta mañana a los oyentes, usuarios, productores, porque aquí no se debe entender, porque en otros escenarios, a estas alturas es enrarecido escuchar que hay desgano en los productores agricultores en participar, porque no han podido ni formar listas en estas convocatorias y plazos que son casi cortísimos, ¿no? 2 días para presentar listas, 7 días para tanto, 5 días para impugnar, entre otros. Eso lo vamos a tratar, doctor. Permítame hacer una corta pausa publicitaria, ¿no? De nuestros auspiciadores, manténgase ahí. Vamos de visito a Farmagro, JC Asesor y Consultor, Agronegocios, Maíz Colocho, y retornamos. Farmagro, entrada y salida. Volvemos. Amigo agricultor, ¿estresado por la mosca minadora que afecta tus cultivos y tu producción? Te presentamos la solución. Minecto Duo, el nuevo insecticida que llegó para controlar la mosca minadora. Minecto Duo ofrece más días de control desde la primera aplicación. Minecto Duo se aplica en cualquier momento de desarrollo de tu planta, donde la mosca minadora ataque. Minecto Duo controla muy bien a la mosca minadora con solo 200 gramos por cilindro. Minecto Duo es de tecnología Syngenta, distribuido por Farmagro. ¿Preocupado por deudas? ¿Tributación y contabilidad? No te estreses. ¡Deje de preocuparse! JCA, asesor y consultor. Especializado en finanzas, tributación y gestión pública. Ofrece soluciones a sus problemas de deudas. Tributación y contabilidad. También ofrece sus servicios especiales en reclamaciones, apelaciones y prescripciones de deudas. Además, peritajes, auditorías y gestiones para financiamiento y refinanciamiento de deudas. Contáctenos al 943-798234 o al teléfono 043 40 24 18. Ubícanos en el Jirón Manuel Ruiz 290, segundo piso, oficina 202, Chimbote. JCA, asesor y consultor. Contador Jacinto Cántaro Apolinario. Olvídese de los vencimientos y a ocuparse a seguir expandiendo su empresa.
Amigo agricultor, Agronegocios Génesis vuelve con fuerza con el mejor maíz colombiano SB3243. SB3243 es un híbrido simple de alto rendimiento, granos cristalinos de intenso color naranja que se adapta a todas las zonas productoras de maíz. Así podrás sembrar en cualquier época del año y harás tu negocio más rentable. Anímese a ganar dinero y busque la bolsa azul con verde en su distribuidor de confianza o llame ya al 989-034-339 o 989-034-334. En este negocio te llenarás de plata. El dinero que inviertes se duplica al mes. Así como en las inversiones, en la pesca industrial es importante la transparencia. Con la tecnología actual, todavía no es posible determinar con exactitud el porcentaje de juveniles de anchoveta dentro de un cardumen. Sin embargo, para evitar pescarlos, se cuenta con un sistema de monitoreo que permite reportar una zona y vedarla a manera de protección. Estas acciones han permitido que la población de anchoveta se mantenga estable durante los últimos 15 años. Infórmate, pide evidencias y pesca las mentiras. Un mensaje de la pesquera peruana TASA. Amigo agricultor, ¿estresado por la mosca minadora que afecta tus cultivos y tu producción? Te presentamos la solución. Minecto Duo, el nuevo insecticida que llegó para controlar la mosca minadora. Minecto Duo ofrece más días de control desde la primera aplicación. Minecto Duo se aplica en cualquier momento de desarrollo de tu planta, donde la mosca minadora ataque. Minecto Duo controla muy bien a la mosca minadora con solo 200 gramos por cilindro. Minecto Duo es de tecnología Syngenta, distribuido por Farmagro. Continuamos, hermanos usuarios, señores oyentes, amigos agricultores. Estamos en una entrevista exclusiva con el doctor Ronald Segarra, estimados oyentes, señores usuarios. Él asesora a diversas organizaciones del Perú, también ha gestionado, ¿no?, en reuniones de mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura, logros importantes para las diversas juntas de usuarios del Perú. A la par, en ese terreno es harto conocedor respecto a la parte normativa en lo que es el agro, estimados oyentes, las resoluciones, decretos supremos, entre otros, ¿no? Y que les ha puesto definitivamente en determinado momento los resultados siempre han sido favorables en las acciones que ha podido interponer como profesional cuando se vulnera el derecho de la propia ley de las organizaciones de usuarios, la 30157, entre otros, les ha puesto el cascabel en el gato a la Autoridad Nacional del Agua y al Midagri. Doctor Ronald Segarra, partamos de algo también importante. Si bien es cierto, ¿no?, se existe este manido hecho, ¿no?, de que los productores dicen, no, ya debe irse el dirigente, he notado y he percibido en ese despropósito de hechos que ya ha graficado en su inicio, una parte, porque no es todo, porque son varias que vamos a ir tratando más adelante, el agricultor, el dirigente, se ha visto muchas veces imposibilitado de poder reaccionar y actuar como dirigente. Aquí en el programa Movimiento Inconstante, ¿qué esperan los dirigentes que no toman acciones contra esta vulneración, contra este atropello? ¿En qué extremos se atropella en la parte jurídica normativa que usted ha interpuesto, maneja y ha podido lograr con éxito algunas acciones de protección, diríamos, a estos atropellos, así hay que decirlo, de parte de la Autoridad Nacional del Agua, doctor Ronald Segarra? Bueno, partamos del tema que es cierto, la renovación de los cuadros siempre es muy buena, ¿no?, porque prácticamente es parte de la democracia. Los dirigentes, personalmente estuve reunido con dirigentes de muchas reuniones presenciales y virtuales a nivel nacional, inclusive en Huampaní, que nos reunimos las 127 juntas, y nunca se tocó el tema o nunca se llegó a generar el tema de prórroga de procesos electorales. Nunca. Es más, siempre emitíamos, como te lo dije anteriormente, alternativas de solución para el tema de la renovación de los procesos electorales, ¿no?
y tal vez algunas personas que no conocen muy bien el tema de fondo pueden indicar, sí, los dirigentes no desean quedarse, ¿no? Pero es de lo que se está notando acá, es de lo que se decía siempre, la deserción dirigencial, la deserción del elector, la deserción de los miembros del comité electoral y de impugnaciones de este proceso, es porque no se ha realizado de alguna manera y se ha vulnerado la autonomía de las organizaciones. Nosotros hemos tenido una reunión con el Ministerio de Agricultura en la presencia del ministro y se le pidió alternativas para el tema del proceso electoral. Hubo una reunión virtual, ¿no? Y en ese sentido el ministerio se comprometió en una segunda reunión con las juntas para tratar el tema, pero lamentablemente se emitieron las disposiciones para que continúe el proceso y el diálogo se truncó. Entonces, en razón a eso, el grupo de abogados que conocemos, se podría decir, el tema de las organizaciones de usuarios, se prepararon acciones de amparo, ¿no? Y proyectos de acciones de amparo, y se les trasladó vía correo electrónico a organizaciones de usuarios del agua, y estas acciones de amparo principalmente indicaban un tema, la vulneración al debido proceso, ¿no? Y incumplimiento de normas electorales, ¿no? Principalmente porque vulneran la autonomía de las organizaciones de usuarios del agua. Recordemos el decreto de urgencia 143. Ya. El decreto de urgencia 143 lo único que indica es que la Autoridad Nacional del Agua realiza la convocatoria del proceso electoral, ¿no? Hasta ahí todo estaba muy bien. Posteriormente han salido las normas que te han indicado. ¿Qué sucede ahí? Que ya va más allá de la convocatoria del proceso electoral. Ya regula procedimientos que son electorales, que esos procedimientos electorales son propios de las organizaciones, ¿no? Las convocatorias de asamblea, los sorteos y todo el proceso electoral. Doctor, acorde a su realidad de cada escenario, de cada geografía, ¿no? Eso es lo que no entienden algunos emocionados candidatos, que sobre ello para mí va a ser un hecho aleve de que resulten elegidos con minoría, con ese atropello a la ley, ¿no? Sin amparar la autonomía de las organizaciones que aún resisten a sostenerlo y a conservarlo, ¿no? El problema es que podemos revisar un proceso o un procedimiento electoral y llegar a un ganador. Pero ¿sabes cuál es la problemática en sí? Lo que nos ha ocurrido el año 2017, que cuando tú lleves tu documento a registros públicos, el primero que hace el registrador es patearlo y decir, ¿sabes qué? No me sirve porque no cumples con los procedimientos legales, ¿no? No cumples con el tema de la convocatoria, estás fuera de plazos. En este momento hay comités electorales que están haciendo convocatorias propias fuera de lo que indica el cronograma legal. Eso ya vicia, eso viciaría todo esto. Así es. Entonces, tú puedes continuar, puede haber un ganador, pero en el momento de la inscripción, el registrador es frío. El registrador es una persona que es nombrada, ¿no? Y él no le debe a nadie. O sea, no tiene un superior que le diga ayuda, apoya, nada. El registrador solamente es frío, ve la norma, él no ve el tema de fondo, no ve si... solamente ve la formalidad, ve que se cumplieron los plazos, si está dentro de los plazos, y se acabó. Y si tú no cumples con los plazos, prácticamente te va a tachar de manera sustantiva, y lo que va a suceder es, como vuelvo a reiterar lo del año 2017, es que hasta la fecha de hoy, el 2021, existen juntas de usuarios que no se han podido inscribir a registros públicos y no tienen personería ni representatividad. Menos hablemos de las comisiones, ahí es un tema mucho peor si estamos en la junta de esta manera. Entonces, acá la idea es darle una solución. Las soluciones tenemos que dar entre las juntas y el ministerio, pero sentándonos, ¿no? Porque prácticamente, y te digo, extraoficialmente nos han comunicado de que en las juntas de usuarios que no se han realizado y comisiones que no se han realizado estos procesos electorales, se va a emitir una resolución jefatural para un nuevo cronograma, pero tampoco es la solución. O sea, no, tampoco es la solución, sino el tema es sincerar qué es lo que sucede, no es prorrogar, ¿no? Y estamos a puertas de un cambio de gobierno presidencial, todavía no sabemos cuáles son las decisiones del próximo gobierno que va a entrar, ¿no? En la convocatoria, como tú lo has indicado, ¿no? 2 días para notificar. En Guarmey, en Casma y en otras zonas del país, ha pasado una semana y no han podido notificar a los sorteados del que han salido ganadores del comité electoral, ¿no?
porque la gente vive en la parte alta, porque es una persona que está en otro lado. O sea, los plazos han sido demasiado cortos, muy cortos. Es muy difícil, ¿no? Sí. Para presentar listas, doctor, y aquí quiero no dejar pasar por alto, y hagamos un paréntesis ahí, porque vamos a continuar, 6 de la mañana, 38 minutos en el programa esta mañana, llega gracias a la gentileza y cortesía, estimados oyentes de nuestros auspiciadores y colaboradores del programa, dice, esto pregunta y aporta don Félix Cárdenas López, dice, esto sí da pie para hacer una denuncia de acción de amparo en salvaguarda institucional por transgredir los marcos legales que rige y atenta con la participación universal sin dar cuenta de la pandemia que se está llevando a nuestros hermanos usuarios agricultores por muchos, varios, y por no decir decenas. Doctor, y ahí, ¿en qué quedamos los productores agricultores, tal como expresa su inquietud y preocupación el mencionado agricultor Félix Cárdenas López? ¿Qué le podríamos decir? ¿Es posible canalizar una acción de amparo, una medida cautelar para detener eso frente a veces a la incomprensión del comité electoral frente a esta situación que no ha entendido? Bueno, como te vuelvo a reiterar, la Junta Nacional de manera colegiada en asamblea solicitó que se emita un proyecto de acción de amparo que es de conocimiento de todos, ¿no? Ya. Inclusive ya en algunas zonas del país ya han sido emitidas las demandas de acciones de amparo, ¿no? Porque sí se prevé el tema de la vulneración a las ¿Ha salido positivo, favorable al accionante? Admitidas las demandas, ya es de conocimiento público que en la Junta de Usuarios de Guaura ya ha sido admitida, es de conocimiento público que ellos ya son los primeros, ellos ya han interpuesto una medida cautelar subsidiaria de esta acción de amparo para que se declare inaplicable las normas, ¿no? Ellos dicen, no estamos en desacuerdo, nadie indica que está con la intención de seguir con el mandato, sino lo que están indicando, y lo han indicado hace 2 meses, es que se declaren inaplicables este tipo de normas por las consecuencias de estos momentos, ¿no? Que está sucediendo. Y tengo entendido que ya está emitiéndose favorable, igual que en otras organizaciones de usuarios de agua. O sea, las normas legales sí existen, las acciones legales sí existen para interponer este tipo de acciones, ¿no? Y ahí es donde yo quiero llegar al segundo punto, muy importante, que era tu consulta, era por el tema de la habilidad. Adelante, doctor. ¿No? Mira, partamos del Decreto Supremo 005, donde indica quién es un usuario hábil, ¿no? Así es. El usuario hábil, el artículo 4.c, si no recuerdo, 4.c, indica que el usuario hábil es quien paga de manera oportuna, ¿no? Su tarifa de agua y retribución económica. ¿Dónde está la tarifa de agua y retribución económica? ¿Dónde se verifica? ¿Dónde se plasma? En el recibo único, ¿correcto? Cierto. Ahí está establecido. Entonces, la tarifa de la mayoría de juntas del país, se podría decir del 100%, se aprueba un año anterior en el año anterior al año que le sigue, ¿no? Entonces en diciembre de cada año siempre se aprueba la tarifa para el próximo año. Ya. Ahora, la retribución económica siempre se aprueba por lo general en mayo, en junio, ¿no? Que es parte del pago de lo que debe pagar el agricultor. Así es. Si a tu junta de usuarios, no sé, voy a poner la Junta de Usuarios de Santa, les han pedido de que según el cronograma electoral, ¿no? Que indique quiénes son sus usuarios, tanto de RADA como de los de padroncillos, suministros, no sé cómo le llaman las personas en su zona, no sé, las que brindan el servicio sin tener derecho, pero que le brindan por años, ¿no? Las normas extraordinarias de este proceso electoral indican que las juntas deberán, la palabra exacta era considerar quiénes son hábiles o no. Así es. Considerar quiénes son los hábiles o no, ¿ya? Para incluirlos en el padrón electoral. Pero como no han sido capacitadas las juntas, y vuelvo a reiterar... Ahí está el kit del asunto. Siga, hay una resolución jefatural que todavía nadie mucho la mapea, que es la resolución jefatural 117-2021, Ana. Así es. Donde en el mes de junio, casi 2 meses posteriores a la aprobación, validación del padrón electoral, indica la forma de pagar
retribución económica, ya, de las juntas. En otras palabras, yo pago lo que debo cuando yo sé lo que debo, ¿ya? En marzo todavía no sabíamos cuánto íbamos a pagar de retribución económica, porque la retribución económica recién se ha emitido en una resolución en junio, ¿ya? Entonces todavía no se sabía cada usuario cuánto debe en el año 2021. Ya, si un usuario no sabe lo que debe en el 2021 porque no existe todavía el tema de la forma de pago de la retribución económica, entonces, ¿cómo en marzo tú me puedes discriminar y sacar del padrón que yo debo el año 2021 si todavía no existía la deuda en 2021 en marzo? Recién en junio se sabe cuánto. Increíble, eso es gravísimo, eso pero no lo había percibido, le soy honesto, doctor, pero lógico, porque el usuario recién está corriendo, lo notifican en algunos casos con mucho atraso y hoy han quedado desaparecidos, doctor, y eso es lesivo porque el usuario, mire lo que dicen acá y se lo comparto para que lo tome como referencia en sus futuras reuniones con las demás organizaciones. De aquí me han sacado, no pago la tarifa de agua. ¿Cuánto daño están causando las organizaciones de usuarios? ¿Van a causar? Claro, es un tema que te está discriminando en tu derecho de voto. Yo no le echo la culpa a las juntas de usuarios, no, porque no la tenían clara, no tenían claro el tema. O sea, si todavía no se emite una resolución que diga cuánto debo, cuánto y la forma oportuna de cómo debo pagar la retribución económica, porque en algunas juntas de usuarios el pago es contraentrega o la otra es posterior. Así es. Y la campaña todavía no termina, ¿no? Bueno, la campaña del año 2021 todavía algunos siguen segunda campaña. Entonces, ¿cómo tú me puedes sacar, se podría decir, no, separar de un padrón electoral del año 2021 si todavía no se termina de emitir cuánto es la retribución económica y la forma de pago? Recién en junio han normado las deudas por tarifa de agua, por retribución económica del año 2021, pero en marzo ya me estabas discriminando. No, claro. Esto ha ocurrido en otras juntas. Claro, doctor, ahí nos referimos, permítame interrumpir, ahí nos referimos a la 117, ¿no? Que no saben responder los funcionarios del ALA aquí, de la AAA, cuando lo hemos planteado, sí pues, dice así, pero no nos dejan opción a las organizaciones, a los agricultores, productores, a querer modificar y entender con premura esta situación que es lesiva, ¿no? Claro, porque no están, como te vuelvo a repetir, dentro de tu derecho de asociación también tienes tu derecho a voto y estamos asociados en una organización de usuarios. Y ahí sí se vulneran prácticamente procedimientos y se vulneran derechos constitucionales al respecto, y sí cabe también ahí interponer acciones al respecto, ¿no? El comité electoral, doctor, se ha allanado, permítame ahí una partecita, el comité electoral se ha allanado. Hay algunos voluntariosos, otros que han renunciado, hoy mismo están renunciando algunas partes del comité en Santa, que la cosa está fea ahí, no definen, y mire, el comité electoral ha llegado y bien aperturado, y esto se lo comento a modo de anécdota, piden un diario permanente, las organizaciones han sido prácticamente confundidas. ¿Por qué? Porque en la primera convocatoria les dicen el ANA va a financiar toda la campaña de elecciones y luego los deja en pampa y le dice vean ustedes cómo hacen, pero señor autoríceme, modifíqueme el pago, pero ustedes lo pueden hacer, pero ¿cómo? Si la mayoría de parte del consejo directivo son edad de riesgo, no han venido durante toda la pandemia, vamos a traerlo para esto. Hay toda una responsabilidad sobre los dirigentes a quienes de algún otro modo no tienen seguro, no dependen del Estado, prácticamente les están convirtiendo en empleados de estos entes llamados ANA, ALA y del Estado, doctor, cuando no lo son. ¿Qué pasa ahí? Siempre, cada 4 años siempre existe ese tipo de luchas de que se mejoren las condiciones de los procesos electorales. Sabemos que los procesos electorales son contiendas, ¿no? Pero son contiendas electorales que deben ser llevados de la mejor manera. Pero si los comités electorales, como tú indicas, o el comité de impugnaciones, no son ayudados, no son subvencionados o no son apoyados por parte de la autoridad y las juntas, no van a tener un buen futuro, y es por eso la deserción en este momento. Dentro de la 068 yo me he cansado de buscar normativa con respecto al tema de la logística que se debe brindar a los comités electorales
y solamente indica lo siguiente, si no recuerdo bien la frase exacta es: apoyarán con el tema de la documentación en la Junta de Usuarios, por supuesto, con el tema de la documentación al Comité Electoral. Entonces es un tema muy genérico, ¿no? Hay juntas de usuarios que indican, bueno, pues ya vamos a apoyar, tal vez tengo la intención de apoyar al Comité Electoral, ya vamos a ver si sacamos un fondo. En primer lugar, por el tema de la pandemia, y como estamos a principios de año, casi hay una deserción en el tema del pago de la tarifa. Así es, ¿no? Entonces no hay fondos. No, y lo segundo es que si tú verificas de tu PONDI, ¿no? Si tú verificas de tu PONDI, prácticamente puedes apoyar con el tema de la documentación, pero también te indica en la propia 068 que debes apoyar como junta de usuarios al Comité Electoral con el plan COVID, que eso sí es caro, ¿no? Ahora que es descentralizado, que se van a hacer cada comisión los procesos tipo presidenciales o municipales, entonces tienes que armar planes COVID en cada comisión de usuarios. Entonces tienes que tener pediluvios, mascarillas, tapabocas, lapiceros. Es toda una logística que no está considerado dentro del PONDI de cada junta, y si tuvieras el fondo tendrías que modificar tu PONDI, ¿no? Porque tienes que autorizarte para sacar ese dinero del el ALA, y eso no se está haciendo. También hemos pedido eso, hemos tenido reuniones, bueno, con varias juntas, y que, bueno, algunas veces los funcionarios del Ejecutivo nos indicaron que iban a ver la manera de sacar fondos para este proceso, pero ya estamos ya a mitad de este proceso que está avanzando poco a poco, y se podría decir casi nada, pero hasta ahora no existe fondos, y no creo que el Estado brinde fondos para el plan COVID, ¿no? Bien, entonces, doctor, ahí permítame, mire, lo que ha sucedido aquí se lo planteo, ya vienen las preguntas interrogantes, pero brevísimas, de los participantes al 943-634466, y estimados oyentes esta mañana. Doctor, mire, en la primera instancia del petitorio del ALA a las juntas, a fin de que entreguen los usuarios hábiles, ¿no?, o los usuarios que van a participar en el padrón electoral que se crea y con resolución se aprobó máximo el 28 de mayo, si no mal recuerdo, en una organización los que estaban al día, 2021 eran 300, cuando son más de 2.500. Para agregarle, la organización se ha visto en la necesidad de porque lo remitieron así al ALA, y el ALA le dijo, no, son muy pocos, ¿cómo vas a permitir? Haz tú lo que hago. ¿Pero qué hago si tú me estás pidiendo que haga la habilidad 2021? Entonces han tenido que agregar a los de 2020, ya incrementado a 900 y tantos o 1.200, aún dejándose a más de 1.500 o 2.000 fuera de participación en las elecciones. Y esto está convalidando el ALA. ¿Qué se llama, qué se puede entender en ese escenario, doctor? Bueno, las autoridades locales del agua, las autoridades administrativas, prácticamente son operadores que tienen que cumplir prácticamente directivas que le indica su máxima... la máxima instancia, que es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Ellos prácticamente siguen directivas. Yo tengo muchos amigos de Autoridad Local del Agua que he trabajado inclusive con ellos, ¿no? Y bueno, sin decir nombres, yo sé que ellos no están de acuerdo con esta normativa, pero las cumplen porque lamentablemente los cargos que ellos tienen son de confianza, ¿no? Entonces, si, como te vuelvo a repetir, si fuera un tema que ya hemos pedido muchas veces que sean nombrados y que ellos se plasmen nada más a la normativa, otro sería el cantar, ¿no? Nosotros siempre le hemos indicado que debería sincerarse. Estamos todavía en el momento de poder sincerar un buen proceso electoral, pero lo que yo vislumbro personalmente, de manera personal, es que no vamos a llegar a buen puerto con un consejo directivo vigente para los próximos años, ¿no? Y lo que va a suceder es lo siguiente, estimado, es que el proceso electoral del 2021-2024 prácticamente, el consejo directivo que llegue a ganar ya no va a tener 4 años, va a tener 3 años, ¿no? Y si seguimos con esta problemática, no se va a poder inscribir y prácticamente se le va a reducir su plazo, porque indefectiblemente tienen que terminar el 2024, ¿no? Es algo que se cambia en normas, que lo veo muy lejano. Van a tener un periodo de vigencia de 2 años, tal vez 2 años y medio, o inclusive en el casos extremos ni siquiera van a poder ejercer, ¿no? Tal como ha ocurrido en otras partes del país. Entonces, yo sí invoco a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no?
y al Poder Ejecutivo del Minagri, de que nos sentemos a ver la situación de la Junta de Usuarios, porque no se está viendo de la manera que debería verse con la participación de las juntas de usuarios. Te lo digo de manera personal y lo vuelvo a reiterar. No existe junta de usuarios que haya tomado alguna directiva de querer prorrogar el proceso electoral, ¿no? Lo que va a suceder acá es que va a haber al 31 de diciembre del año 2021 va a existir una acefalía de mandato del Ejecutivo. Ni el que va a salir ni el que va a entrar va a tener vigencia, y ahí vienen los problemas legales, laborales, tributarios, y que ni siquiera vamos a poder llegar a nada. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de, reitérelo y clarifícalo un poquito más cuando usted dice por qué razones, así en resumen breve, apelando a su capacidad de síntesis, doctor. ¿Consecuencia de qué? Yo sé que usted lo tiene bastante claro. Mire, le pedimos a la Autoridad Nacional del Agua y principalmente al Ministerio de Agricultura desde el mes de febrero sentarnos a implementar la 143. ¿No? Ya, y la 143 implementarla era respetar el cronograma de la 0605 en el sentido de que los procesos electorales comenzaban en junio y terminaban prácticamente en octubre, ¿no? Y prácticamente el apresuramiento del Ejecutivo en normar de que el proceso preelectoral comience a partir de febrero, marzo, ¿no? Y con plazos demasiado cortos, un proceso electoral que por ley debe ser de 6 meses, resumido en 3 meses, las consecuencias están en este momento, ¿no? No se puede realizar porque ni siquiera se ha podido ver realmente un debido proceso, y las juntas han sentido que se les ha quitado la autonomía y prácticamente viene un proceso ajeno. Y cuando te hablo de juntas, no solamente te hablo de dirigentes, te hablo también de los agremiados. El caso está de que ni siquiera los miembros del comité electoral, que son agremiados y no dirigentes, quieren participar de este proceso. Es cierto. Bien, doctor Ronald Segarra, ya finalizando esta entrevista, yo le agradezco por su atención esta mañana a través del programa Agricultura en Marcha, y que lo vamos a replicar también en un breves instantes en las redes sociales, toda esta amplitud del detalle. Pero hoy, ¿a quién toca tomar conciencia de este hecho lesivo, que así lo percibimos? ¿Es posible todavía en este plazo perentorio establecer una acción de amparo, una medida cautelar para que por extensión nos alcance a las demás organizaciones? Es posible, correcto. Hay plazos para interponer acciones de amparo y es posible y están dentro de los plazos. Las juntas de usuarios que los quieran realizar pueden tomar esas consideraciones. Se puede ver mal o se puede, como tú lo indicas, hay personas que indican y dicen, no, es que no se tenía, ya es hora de cambio. Es cierto, nadie está negando el cambio, ¿no? Nadie está negando el cambio. Pero la palabra clara es que este procedimiento, así como se está llevando, en la mayoría de los casos va a ser inaplicable, ¿no? Va a ser inaplicable porque, como te vuelvo a reiterar, va a haber acefalía, o si no, va a obligar a que se formen los famosos CAT, que tampoco no llegan a nada bueno, porque es un tema de que vulnera la autonomía y la democracia de las instituciones. Bien, ¿no? Doctor Ronald Segarra, muy generoso por su tiempo, muy amable a usted, su mensaje, reflexión esta mañana a través del programa Agricultura en Marcha. Bueno, saludar a todos los amigos, muchas gracias por la entrevista, ¿no? A disposición siempre, estimado. ¿Algún teléfono, doctor, que nos pueda brindar, por favor? Porque sé que... Claro, sí, 961-001-069. Si no contesto, dejen un mensaje, por favor, porque a veces estamos en reuniones o viajando. Bien, doctor Ronald Segarra, muy amable y muy gentil por su atención. Buenos días. Muy buenos días a todos.